Bienvenido, economista Nicanor Moscoso, presidente del Consejo de Expertos Electorales de Latinoamérica, CELA, además expresidente del Tribunal Supremo Electoral. Gracias por estar con nosotros, Nicanor. Bueno, el tema de fondo ya usted debe saberlo, ¿no? Mucho se está especulando últimamente, más allá de lo que yo pueda creer o lo que Omar pueda creer, que el binomio de Arauz podría enfrentar algún problema de carácter legal. Yo digo que político, pero no legal. Pero bueno, legal para su inscripción. Dígame usted, ¿cuál es el procedimiento que debe seguir el partido que los auspicia, que es Centro Democrático, para proceder a la inscripción? Bien, gracias y por recordar que fui presidente del Tribunal Supremo Electoral y que este tema, más allá de la parte legal, es político. Y le cuento una anécdota. Siendo presidente, yo entré de presidente pues cuando se representaba a partidos y yo representaba al PRIAN de Álvaro Noboa y teníamos ese caso que fue muy famoso de la multa, ¿no? Entonces yo andaba con mi ley, que yo tenía la razón de que la multa no existía y la habían puesto políticamente para atacar a Álvaro Noboa, y comencé yo a los magistrados, a los vocales se llamaban en ese tiempo, a explicarle a cada uno la ley. Yeah. Hasta que llegué donde José María Cabascango de Pachacútec, sí, y comienzo a explicarle y José María me dice: vea, presidente, no siga, este tema no es legal, este es un tema político, hable con Yuco, con él hable. Entonces traigo esta anécdota, que es la verdad. Lo que estamos hoy viviendo es un tema similar a lo que vivimos hace más de un mes, cuando el tema de descalificar la participación de Rafael Correa era la Contraloría. Y que todo el mundo decía: hay que hacerle caso a la Contraloría, hay que hacerle caso a la Contraloría. La presidenta Tamaín, con su mayoría, terminaron cediendo a una posición de intromisión, y ahí fue siguiendo eso, le dieron largas, mañana o pasado vamos a saber qué decisión toma. Pero fíjense ustedes que dentro de esa misma decisión, hace pocos días, para el tema del partido Adelante, Ecuatoriano Adelante, hubo la intromisión de un juez constitucional que declaró inconstitucional lo que había hecho el CNE. ¿Y qué hicieron ahí la mayoría? Señor, lo destituimos. Ese juez es igual que el Contralor. Son dos funcionarios públicos que tenían que haber actuado de la misma forma. Ahora, para la inscripción esto es muy sencillo. El reglamento expedido dice que los partidos van a presentar sus candidatos. Ahora ya no tienen que ir los candidatos, los directores de los partidos, ya sean alianzas o sea el partido unitariamente, entrega los candidatos con una lista de requisitos, que es la cédula, declaración patrimonial, etcétera. Y para calificarlo, el CNE revisa y se va a dar cuenta, en el caso de Rafael Correa, que hasta eso ya habrá pasado todo esto de la casación, habrá regresado a la Corte de primera instancia, se lo habrá ya ratificada la condena de él, y con eso absolutamente no podrá ser candidato. Y entonces también dirán: además no aceptó presencialmente la calificación. Correcto, esos vendrían a ser que no cumplió requisitos. Dos impedimentos tendría. Primero, que está sentenciado, y segundo, que no fue personalísimamente, de acuerdo a cómo lo piensa el CNE y lo ha expuesto, a cumplir con este mandato. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer en ese momento el CNE? Decirle al partido: señor, este caballero no cumple los requisitos, por favor cámbielo. Nada más. No tiene, porque su propio reglamento lo dice así. Dice, estos dos impedimentos, y cómo se subsana, es diciendo: señor, cámbielo. Y fíjense ustedes que ya no tiene que... son 2 días. 2 días, ya. 2 días. Y más aún, ni siquiera le dice vaya a hacer nuevas primarias, sino que de acuerdo con cada uno de las organizaciones políticas, se elige. Y por lo general en todas, la dirección del partido o del movimiento político se guarda el derecho de nombrar al reemplazo. Entonces nombrará un reemplazo y pondrá en lugar de Rafael Correa. Eso es todo lo que tiene que pasar. En lo legal es eso. Es eso. Ahora, en lo político pues se viene discutiendo, porque ya, ¿qué es lo que sucede? Se decía, bueno, lo descalificamos a él de candidato a la presidencia. Primero, no tenga partido, ya tiene partido.
Después vamos a descalificarlo de la vicepresidencia. Ya lo descalificamos de la presidencia. Pero resulta que ahora él puso un candidato que ha golpeado, un candidato que ha pegado, como se dice hasta en mercado, que ha recibido la aceptación de la población. Entonces ya han de estar pensando es en que no presente siquiera binomio. O sea, ya está esto es ya en el aspecto político. Esto ya es en el aspecto político. Y usted ve que los mismos que opinaban que la Contraloría tenía la razón, ahora están diciendo no deberían calificar el binomio. Entonces ya están queriendo eliminar el binomio. Pero lo quieren hacer es ¿quiénes? Quienes consideran que deben ganar las elecciones por no presentación, por no presentación, y que también pueden estar ganando las elecciones después porque no se presenten, no lo descalifiquen. Mire, es muy difícil para un Consejo Nacional Electoral y para un país, es muy difícil no calificar un binomio como el de Arauz con quien sea que pongan de candidato a la vicepresidencia. Esto sería similar a que si mañana el señor Lasso se va a inscribir y le digan, señor Lasso, de lo que hemos visto en redes y de lo que presumimos, porque un banquero es normal que tenga ahorros, que tenga cuentas, que tenga negocios en paraísos fiscales. Además, eso ha sido una norma. Yo he sido gerente de empresas y es una norma que tienen los empresarios en el Ecuador de tener dineros en paraísos fiscales. Entonces, vea, hemos visto en redes, hemos visto algunas cosas que usted tiene en paraísos fiscales y eso lo prohíbe la ley, lo prohíbe el Código de la Democracia e incluso lo resolvimos en una consulta popular. Entonces no lo inscriban. Usted se imagina lo que pasaría en el Ecuador si no inscriben a Guillermo Lasso. Así mismo es si no inscriben a Arauz con su respectivo candidato a vicepresidente. Es muy difícil meterse en esas arenas porque lo que van a causar es un problema muy grande que no sabemos en dónde termina. A ver, yo vi también a un abogado, no sé si es constitucionalista o no, que por supuesto se replica mucho en redes sociales, que dice que no se lo puede inscribir porque no hubo aceptación y lo que no se ha aceptado no se inscribe. Por eso mismo, como él no aceptó, rechazan su inscripción. Es una causal. Es una causal, rechazan su inscripción. Y el partido tiene que presentar su reemplazo. Se acabó. O sea, sí, tienen derecho de decirle, señor, usted tiene ya 2 causales. No firmó en persona y tampoco usted ya está sentenciado. Ahora, en el supuesto no consentido que no hubiera sentencia ejecutoriada, igual tiene la otra causal. Tiene la causal de no haber firmado y en eso se ha sostenido la presidenta, la mayoría y obviamente en su totalidad los miembros del CNE, en el sentido que si no fue la persona físicamente a firmar, no le aceptan. Y eso ya lo sabemos. O sea, y eso hubiese sido en cambio la otra pelea porque el Código de la Democracia y la Constitución dicen otras cosas. O sea, un reglamento no puede irse contra lo que dice la Constitución, que se debe amparar el derecho de participación, de ser elegido y de elegir. ¿Y qué pasaba si, por ejemplo, imaginémonos antes del 18, el expresidente Correa renuncia a su nominación como candidato a la vicepresidencia? Es que ya no tiene que renunciar a nada. ¿Por qué? Porque ya él automáticamente, desde que tiene la sentencia, está inhabilitado. Claro, porque los recursos de ampliación y aclaración no modifican la sentencia. No modifican la sentencia. O sea, y mire, insistir él en decir, mire, faltan 3 días para que la sentencia quede recontra en firme, ya sería hasta engañarnos. O sea que es correcto que el binomio inscrito sea, o que se trate de ser Arauz y Correa, aunque lo descalifiquen. Lo que descalifican es que ese va a ser el procedimiento. El partido o la alianza, como lo presentan su candidato. Su candidato es Arauz Correa. Y el CNE le dirá, señor, disculpe, está bien Arauz, pero Correa, 2 cosas. No aceptó y tiene una sentencia en firme. Pero eso a partir del 18. Del 18, exactamente. ¿Y si lo hace antes? No sirve de nada. No sirve de nada. No sirve de nada, porque el tendrán que presentar el día 18 las candidaturas. Economista, usted dice que una vez que haga eso el movimiento, ¿no? Va, presenta Arauz Correa, ahí recién el CNE puede decir el señor Correa no puede. Así recién en ese momento. Es que nunca antes puede el CNE decir lo que el CNE decir que no califica. Lo único que ha hecho el CNE ahora es reportar
quienes han ido físicamente a aceptar la candidatura. Porque el CNE publicó una infografía en donde decía, estos son los candidatos que han venido a aceptar. Así es. Y estaban todos los partidos con sus binomios, a excepción del Centro Democrático, que decía, Andrés Arauz le ponían un visto y vicepresidente estaba exactamente. en blanco. Entonces, cuando presenten Arauz Correa, que dirá el CNE, señor, en este binomio, este señor no califica, solo califica el candidato a presidente. Por favor, cámbienlo. Por favor, tienen 2 días para cambiarlo. Y entonces el partido lo cambiará. Ahora, con respecto al tema del reemplazo de Rafael Carrera, que es inevitable, van a tener que buscar un reemplazo. Puede ser una persona que no haya tenido nada que ver con la democracia interna. Absolutamente, no es necesario que haya estado en la democracia interna, porque precisamente dice que es el director del partido o la dirección del partido quien toma la decisión y dice, este es el reemplazo. O sea, yo puedo ir en la promoción a Esperancita para que sea el binomio de Andrés Arauz. Podría ser. Sin duda, va a tener aclamación popular. Pues claro, me parece. Estoy de acuerdo. Pero entonces puede ser una persona totalmente ajena. Totalmente ajena. Es decir, siempre y cuando no tenga inhabilidad. Que no haya participado en primarias. Ojo, sí, lo que tiene que todo, y esto para todos, cuando presenten un reemplazo, porque va a haber muchos reemplazos de asambleístas, etcétera, en todos los partidos, en todas las que presenten listas. Cuando presenten un nuevo candidato y vuelvan a caer en inhabilidades, eso le iba a preguntar. Ya vuelven, en ese momento se termina la lista. Es decir, si mañana presentan a alguien que está inhabilitado como candidato a vicepresidente de la República, ahí podrían perder el binomio. Es decir, supongamos. ¿Cometen un error más? Así es. Claro, es un error. Sí. 2 errores ya no se perdonan. Así es. Ahora, vamos a ponernos, hablamos en términos generales de cualquiera de las candidaturas. Si por alguna razón el CNE descalifica por inhabilidad, en el segundo intento, ya, a un binomio, X binomio, ¿el partido o movimiento o alianza afectado puede participar en las elecciones sin binomio? Puede, porque todo lo demás es que son independientes las calificaciones. Se califica el binomio, se califica la lista nacional, y eso lo hace el Consejo Nacional Electoral, así como también a los parlamentarios andinos. Y cada provincia, cada Consejo Electoral Provincial califica a sus respectivos asambleístas en cada provincia. Son independientes. Ahora, siempre imaginándonos cosas. Resulta que se inscribe el 18, 19, 20, qué sé yo, X lista, pero por el 21 de septiembre hay el candidato que encabeza el distrito tal de Guayaquil o la lista de Tungurahua por X partido. Decide que ya no quiere ser candidato. Puede decidir, no se puede renunciar a un inscrito. No. Una vez inscrito, pero que todavía no esté aprobado. No esté aprobado. Una vez que está aprobado, ya pasa a ser candidato. Porque cuando lo presenta, como lo presenta en su lista de candidatos, es candidato presentado, no calificado. Al momento que lo califica el CNE, ya sea provincial o nacional, en ese momento es irrenunciable. Ahora, entendido está que hay ¿cuántos 3 semanas, 2 semanas de tiempo para que el CNE analice la inscripción y califique o no a las candidaturas. Así es, y precisamente como los tiempos son cortos, es que no permite que haya error tras error, porque si no, sería esta una forma hasta de ir testando. Le pongo tal binomio, a ver qué dice la gente en 48 horas, porque así hemos visto candidaturas, se lanza una candidatura, vean en 48, 72 horas que no, exactamente, vieron que no funcionó, inmediatamente vamos a cambiarlo. Eso lo podían hacer ahora, en las primarias. Por eso es que vimos nosotros que la lista 6 tenía su precandidata, eligieron candidata y a las 72 horas ella misma dijo, a las 24 horas dijo, ¿sabe qué? Estoy dispuesta a ir. Economista, una consulta. El CNE, ¿hasta cuándo puede escarbar hacia atrás para impedir una candidatura? Mire, ellos lo que hacen es que toman la información, toman al candidato. ¿Ya? Primero lo que hacen es revisar que adjunte toda la documentación. Ajá. ¿Ya? Y en la parte que dice sentencias, que podría ser sentencias, revisan en la página del Consejo de la Judicatura si tiene alguna sentencia en firme. Si es una infracción electoral, ya
Pero si tiene una fracción electoral, también la tiene el propio CNE ya registrada. Se lo comento porque, y digo con nombre y apellido, aquí mi tocayo Omar Maluk, el profesor Omar Maluk, comentó en redes, dice: estamos a punto de batir un nuevo récord mundial. El CNE está empecinado en seguir descartando candidatos y arremete por gastos de hace 9 años contra Lucio Gutiérrez y Yacu Pérez. A esto sumen el tema que también quieren complicar a Andrés Arauz por el tema de vicepresidente. Seremos los primeros en elegir presidente por descarte. Yo le consulto, ¿puede el CNE a estas alturas, por temas de hace 9 años, como lo menciona Omar Maluk, impedir la inscripción de la candidatura de Lucio Gutiérrez, por ejemplo? Es que mire, si Lucio Gutiérrez hace 9 años incumplió la ley de gasto electoral, se excedió o hizo un mal uso en la ley de gasto electoral, tuvo una sanción y esa sanción no la cumplió. Por ejemplo, le dijeron, tiene que pagar esta multa. Y no pagó. Y no pagó la multa. Ajá. Está con un delito que no cumplió. Pues, o sea, eso es normal. O sea, eso es Pero es motivo de inhabilitación. Obvio. ¿Por qué? Porque no cumplió con lo que el mandato del... Fíjense ustedes, y volviendo al tema de las multas, en aquella ocasión se creía que las multas tenían que ser ya resueltas, porque el no haber pagado esas multas podían inhabilitar al candidato para la próxima elección. Entonces se cuidaba mucho eso de mejor saber que mejor pago la multa para no tener problemas en el futuro. Porque si usted no cumplió con el dictamen del CNE en su debido tiempo, si haya pasado el tiempo que haya pasado, y también hay que ver si eso prescribe o no. Claro, porque la otra cosa es que si se detecta que hace 9 años el señor Yacu Pérez o el señor Lucio Gutiérrez tienen una multa y no la han pagado, mi pregunta es, ¿no le pueden dar un espacio de tiempo para decir, bueno, ¿sabe qué? Páguela para poder inscribirlo? Es que precisamente esa es la 72, esos son los 2 días, pues. Para corregir señor, esas cosas. usted está inhabilitado. Le dice, lo descalifico porque usted está inhabilitado por esta causal. Pero si la persona va, si debe, por ejemplo, pensiones alimenticias, paga las pensiones alimenticias y viene nuevamente, él mismo se reinscribe con su certificado, ya no tiene inhabilidad. Claro, ahora, entonces, para no es que esa persona la borra y ya no tiene espacio de reclamar. Para tenerlo muy claro, hay casos como el del señor Yacu Pérez, como el del señor Arauz, como el del señor, ¿cuál era el otro? Lucio Gutiérrez. No hay razones legales para dejarlo fuera de la contienda. O sea, si ellos han incumplido con una norma que está establecida en el reglamento o en el Código de la Democracia, los van a poder eliminar. O sea, si usted incumplió, pero si ellos han cumplido con todas sus obligaciones, no hay razón para que lo... No hay ninguna razón. No hay ninguna razón. Y volviendo al que ha generado más polémica, porque es la inscripción del reemplazo de Rafael Correa. Quisiera subrayar para que todos entendamos que tiene que ser inscrito el binomio con Correa, aunque sepamos de la sentencia. Es una formalidad, porque fueron los elegidos en las primarias. Así el miércoles de la próxima semana ya esté la sentencia ejecutoriada. No importa, porque lo que va a hacer el CNE es decir, automáticamente, señor, usted incumple estos 2 puntos y por eso nosotros no lo podemos aprobar, señor. Y además, señores, por favor, reemplácenlo. Está obligado, porque su propio reglamento lo dice así, ¿no? Perfecto. Muy interesante. Dele, por favor. Explótelo. ¿Qué le parece esto que recién Finanzas y el CNE están hablando del presupuesto? Estando ya 11 de septiembre. Mire, ayer vi en las noticias que en El Salvador tienen elecciones en febrero del 21, tienen elecciones al igual que nosotros, legislativas. Ellos eligen, cuando eligen presidente, eligen solo presidente, y después de 2 años eligen presidentes, alcaldes y todo eso. Y el presupuesto de ellos, que es un país donde votan menos de 5 millones de habitantes, o alrededor de 6 millones de habitantes, $75 millones. Y acá y en un país, y en un país cuya geografía es más pequeña que la provincia del Guayas. Fíjense ustedes, y 75 millones. Oiga, y El Salvador no es un país pues que le sobra el dinero, ¿no? Pero la democracia, el derecho de los ciudadanos a elegir a sus mandantes, a elegir a sus presidentes, a sus asambleístas, etcétera, está sobre todas las cosas. Lamentablemente, algo que yo he sostenido es que el Consejo Nacional Electoral no tiene ningún respaldo político. No tiene ningún respaldo político y hace de que un ministro
le llega el presupuesto y después de meses le dice, oiga, venga a sentarse para ver yo dónde han puesto bien y dónde han puesto mal. O sea, el ministro va a calificarle el presupuesto. O sea, ojo, yo sí tengo experiencia en temas financieros, le puede decir, mire, tengo un techo de tanto, mire usted cómo puede ajustarse. Así es. ¿No? Pero no quiero una mesa para sentarnos a decir aquí, en lugar de 30 ponga 20, en lugar de 10 ponga... No, eso no, es eso una no puede ser, es una barbaridad eso. Y fíjese, ¿por qué digo yo que no tiene capacidad política? Viene el tema de la Contraloría, viene el tema que la llaman a la Fiscalía, y viene el tema del juez, ¿no? Y ahora el del ministro, pues cuando el CNE tiene poder político, cuando el ministro no le entrega la plata inmediatamente, lo está anunciándole que lo va a destituir. Sí, porque no entregar fondos es atentar el proceso. ¿A partir de qué fecha el CNE es la máxima autoridad que puede hasta destituir funcionarios? Eso lo venimos escuchando hace meses. ¿A partir de cuándo? Desde el momento en que llama a elecciones y llamó en el mes de marzo. Entonces, no se entiende por qué no ha operado como dice la ley. Por lo que usted dice, no tiene respaldo político. Y es el mismo que no tiene respaldo político la Asamblea. Fíjese usted cómo puede ser posible que una persona que puede ser destituido por la Asamblea, como es el consejero, el consejero de minoría, se me fue el nombre. Verde Soto. Públicamente lo declaran aquí, de que llama a pedir a un dirigente de que tratemos de aplazar las elecciones para que el juicio de fulano, etcétera. Oiga, solamente con esa declaración tenía que haber sido llamado a la Asamblea Nacional y haber sido destituido. Inmediatamente, un juicio político inmediato. Pero lamentablemente estamos ante una situación política muy lamentable, donde organismos como la Asamblea y el Consejo Nacional Electoral no tienen ningún respaldo público. Mi última interrogante, economista. El voto en plancha, porque hay que recordar que en estas elecciones ya no se puede hacer voto entre listas para asambleístas, votos unipersonales. O es todo el partido o es nada. Así es. ¿A quién beneficia eso? ¿A los partidos consolidados o a los pequeños partidos? Mire, lo que sucede es una cosa, que hace más o menos 20, 25 años en toda América Latina se propusieron en que no sean electos los asambleístas ni los concejales, sean electos por el partido, sino por personas. Y eso lo hizo mucho esta llamada sociedad civil, queriendo ellos entrar por la tranquera y ser electos. Han pasado 20 años y nos hemos dado cuenta que ninguno de esos personajes han sido electos para nada. Ninguno. Le voy a poner el caso, el más patético, de más de 20 años que tienen esto, queriendo hacer esto, y no ha sido electo nada, el señor Montúfar. No ha sido electo nada. Y se ha pasado 20 años criticando a todos los que ganaron elecciones, ¿no? Y son los que impulsaron todo esto del voto entre lista y personal. Eso destruyó a los partidos. Mire, en los consejos nacionales electorales provinciales, la lucha de los votos no era entre el partido 2, era entre los candidatos de la misma partido. Y usted veía que vota por mí, vota por el tercero, no votes por el, no importa, no votes por el primero y segundo, vota por el tercero. O sea, eso destruyó a los partidos políticos e hizo que tengamos ahora 280 organizaciones políticas. Fíjense ustedes, y luego yo lo cito con nombres y apellidos. El señor Villavicencio, conocidísimo en el país, denuncia todo lo que ha denunciado. Él va de asambleísta, creo, en una lista, y su candidato presidencial quizás no llegue al 1%. El señor Montúfar, porque va por concertación. Va por concertación. No ganará ni el 1 ni el 2% sacará. ¿Usted piensa que alguien que va a votar, primero en el problema que van a tener Lazo, en que por quién voto? ¿Voto por Lazo? ¿Voto 21 o voto 6? No voy a votar 21, voy a votar por la lista ni sé cuánto que es Villavicencio. No lo va a hacer nunca, porque él quiere su presidente con respaldo en la Asamblea. Bueno, es lógico. Es lógico y es lo normal. Entonces, esos candidatos que antes podían poner, entonces, ¿por qué se podían poner? ¿Por qué? Porque si usted estaba, por ejemplo, en la provincia del Guayas, estaba en una circunscripción, usted decía, voy a votar por la lista X, 2, por la lista Y, 2, y por este señor que me cae bien y que es chévere, PRAC también un voto. Entonces dividía el voto en 5 partes, 2, 2 y 1. Entonces, y de repente votaba también por ese partido, ahí tenían algún chance.
pero vimos muy pocos de ellos que llegaron a los cargos. Siempre llegaron a los cargos de los partidos, pero lo que sí hacía es destruir la unidad de los partidos. Y los partidos son los que ponen la cara y para decir al país, yo quiero gobernar. Y son los partidos, y los partidos son hechos para gobernar los países, Entonces, las ciudades. ¿a usted le parece que el voto por el nuevo método es positivo? Es lo mejor que le puede pasar a cualquier país. Ojo, todos los países en América Latina fueron con esa novelería. Y ya están comenzando a volver al mismo método. Porque son novelerías que nos las vendieron estas organizaciones no gubernamentales, disque apolítica. O sea, yo siempre digo, ¿quién que es apolítico se mete a un cargo público? O sea, dice, quiero que en el CNE hayan personas apolíticas. Esto es como que si usted pone de árbitro de fútbol a alguien que no le gusta el fútbol. Es imposible. Tiene que ser un fanático del fútbol para ser árbitro. Ahora sí, para cerrar. El que no presenta candidato presidencial tiene la de perder legislativamente. Tiene de perder. Oiga, y eso le va a pasar a la lista 26. Se van a golpear en las calles. Ya. ¿No? Bueno, no. Figuradamente. Figuradamente. No, oiga, y cuidado, es verdad, y cuidado físicamente, porque habrá sectores que dicen, yo no lo quería, y ojo, yo no lo quería este candidato. Y al interior de los partidos, también de uno de ellos, principalmente de las 6, van a tener el problema de que muchos de ellos no lo querían a Lasso, pues. Entonces no van a votar por Lasso y van a tratar de votar por su partido. Y al revés también. Y al revés también. Y fíjese, les voy a traer una colación a lo que está pasando en el Ecuador. Y hay que aprender de la historia. En el año 78 se lo perseguía a Don Buca. Todas las formas. Se le cambió el nombre, se lo desterraba, se le hizo de toda la dictadura. Regresó Don Buca, no pudo ser candidato, le sacaron una ley para que no sea candidato. Él quiso hacer alianzas, no logró. Y me cuenta mi compadre, que en paz descanse, Averroes Bucarán, que él dijo, vea, Averroito, ya no podemos hacer nada con nadie. Vea, compañero, usted, Jaime, Roldós. Usted candidato. Y Jaime Roldós tenía la cara parecida a la de Arauz. ¿Serio? Era muy parecido. Intelectual, joven. El perfil, digamos. El perfil intelectual, joven, con fundamentos sociales, políticos, académicos. ¿Y qué es lo que pasó? Fíjense, fueron más inteligentes Sixto Durán y Raúl Clemente Huerta, dos personajes de la historia política del Ecuador, y ellos no se unieron. Sabiendo que Assad Bucarán tenía tal poder de convocatoria, no se unieron. Fueron los dos de candidatos. ¿Cuál fue el resultado? En primera vuelta, Jaime Roldós sacó, si no mal recuerdo, 480.000 votos. Sixto Durán sacó 380.000 votos y Raúl Clemente Huerta le siguió de cerca como con 350.000 votos. Fíjense ustedes cómo se dividió la votación. ¿Ya? En la segunda vuelta, ¿qué es lo que hicieron los liberales de Raúl Clemente? Que en fin de cuentas, de la derecha de ese tiempo eran los liberales y los socialcristianos. Los liberales dijeron, vamos a dar libertad, pero trabajaron por la candidatura de Sixto Durán. ¿Sabe cuál fue el resultado de la segunda vuelta? 1.070.000 votos contra menos de 500.000 votos. Le dio 68% al 30%. O sea, fue la goleada más grande que hemos tenido. Al momento en que van en primera vuelta, juntos, Creo y los socialcristianos están cometiendo ese error que no se cometió hace ya casi 40 años. Y fíjense ustedes, la historia se vuelve a repetir cuando poco apoyaron a Álvaro Noboa, defenestrado a Assad Bucarán, Abdalá Bucarán, pone de candidato a Álvaro Noboa. El Partido Social Cristiano apoya a la Democracia Popular Maguat, que es lo mismo que decir Creo. El Creo de ahora era la Democracia Popular, ahí estaba, tuvieron que hacerle fraude para ganarle. Y en la última que fueron juntos, creo que fue en el año 2013, sí, le ganó en primera vuelta con el 57% de los votos Rafael Correa y no llegó ni al 25%, 27% de los votos Lasso. O sea, estas unidades, esta unión no significa que van a sumar
el 28 que sacó más el 17, eso no existe. El endoso es complicado. No existe. ¿Por qué? Porque usted tiene al frente un candidato progresista, popular, que tiene una gran aceptación en el país. Y es histórico. Pasó hace 40 años, hace 20 años, hace 13 años, ha pasado siempre. Bueno, no se me salga el rol del rol de expresidente del Tribunal Supremo. No, lo que pasa es que estoy haciendo un análisis de la realidad. Tiempo, sí, ok. Bueno, entonces en la próxima. En la próxima. Gracias a Nicanor Moscoso. Nicanor Moscoso, economista, es presidente del Consejo de Expertos Electorales de Latinoamérica y también fue presidente del Tribunal Supremo Electoral. Muy interesante la entrevista, Nicanor.